A veces, la única forma de que alguien realmente te valore es cuando desapareces. Cuando te vas, no solo te alejas de su vista, te alejas también de su control, de sus excusas y de sus mentiras. Tú, en silencio, te conviertes en una presencia que no necesita ser vista ni escuchada para existir. Y en esa ausencia, en ese silencio que tanto temen, comienza la verdadera reflexión. Porque el estoicismo no es solo resistir el dolor, es transformarlo en tu escudo, en tu renacer. Cuando tú desapareces con dignidad, haces que su mente se quede perdida, que sus pensamientos te busquen en un lugar donde solo tú puedes estar, en tu interior. La verdadera fuerza no está en luchar contra el mundo, sino en dominar tu mente, en entender que tu valor no depende de quien te vea o te valore, sino de quien tú eres en tu esencia. La ausencia duele, sí. Pero también enseña. Y en esa enseñanza, tú encuentras la libertad que nadie puede arrebatarte. A veces, la palabra más poderosa que puedes decir es ninguna. El silencio no es debilidad, sino la expresión más pura de tu fortaleza interior. Cuando eliges guardar silencio en momentos de dolor, en momentos de abandono, estás diciendo al mundo que tu paz no depende de las palabras ni de las reacciones. Tú, en tu dignidad, comprendes que lo que otros dicen o hacen solo refleja su caos, no tu valor. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza reside en el control de uno mismo. Cuando alguien se aleja, no necesitas justificarte ni demostrar nada. La dignidad no se negocia con palabras, se demuestra en la forma en que te retiras, en cómo te mantienes firme en medio del caos emocional. Quien se va, también enseña. Porque en su partida, revela quién realmente eres, alguien que no necesita de su presencia para continuar, alguien que domina su alma, que no se deja arrastrar por las tormentas externas. El silencio y la dignidad son como una armadura invisible, que no solo protege tu interior, sino que también deja una huella profunda en quienes permanecen. Porque, en realidad, no es la presencia física lo que define tu valor, sino la forma en que te retiras con respeto y autocontrol. A veces, la mayor muestra de poder es desaparecer con gracia, sin rencores, sin heridas abiertas. Es entender que tu valor no se mide en la cantidad de palabras que dices, sino en la calidad de tu presencia cuando eliges no decir nada. Y en esa quietud, en ese silencio que pocos tienen el valor de sostener, radica tu verdadera fuerza. Porque el silencio no es vacío ni indiferencia, sino un acto consciente de control y dignidad. Es un recordatorio de que tú no estás a merced de las circunstancias ni de las personas. Tú eres quien dicta las reglas en tu mundo interno. Y en ese acto de silencio, reafirmas tu poder, tu independencia emocional, tu capacidad de seguir adelante sin importar quién se quede o quién se vaya. El silencio, bien utilizado, es tu mayor acto de resistencia. Es donde nace la verdadera libertad. Porque nadie puede manipularte cuando tu paz interior no depende de las palabras ni de las acciones de otros. Tú eliges qué decir, cuándo hablar y sobre todo, cuándo callar. Y en ese silencio, en esa pausa, en esa dignidad que mantienes intacta, resides tú, más fuerte y más imperturbable que nunca. La lucha más dura que enfrentamos no es contra el mundo, sino contra nuestras propias expectativas y deseos desbordados. Muchas veces, gastamos energía en intentar cambiar lo que está fuera de nuestro alcance, en querer controlar lo incontrolable. Pero la verdad más profunda que el estoicismo nos revela es que no todo en la vida está en nuestras manos. Y esa aceptación, esa rendición consciente, es la llave maestra de la paz interior. No puedes cambiar a las personas, ni sus decisiones. No puedes evitar que el tiempo pase, ni que las circunstancias se crucen en tu camino. Pero sí puedes cambiar tu actitud frente a ellas. La sabiduría estoica nos enseña que la serenidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo tú las interpretas y reaccionas ante ellas. Cuando aceptas lo que no puedes controlar, dejas de pelear contra el viento y comienzas a navegar con él. Aceptar no significa resignarse, sino entender con claridad que está fuera de tu alcance y dejarlo ir con dignidad. Es reconocer que la vida es un río que fluye, y tú no puedes detener su corriente, solo aprender a navegar en ella. Quien lucha contra la marea, solo se ahoga en su frustración. Quien acepta su curso, encuentra la calma en medio del caos.
La verdadera fortaleza está en soltar lo que no podemos cambiar, en liberar nuestras cargas innecesarias, en dejar de desgastarnos en peleas que no llevan a ningún lado. Cuando aceptas lo inevitable, recuperas tu poder. Porque el control no está en cambiar el mundo, sino en gestionar tu mente. En decidir qué pensamientos alimentas, qué emociones permites que te dominen, qué acciones eliges. La paz interior no es la ausencia de problemas, sino la maestría sobre ti mismo en medio de ellos. Es la capacidad de decir, esto es lo que es. Y en esa aceptación, encuentras la libertad más profunda, la que ningún externo puede arrebatarte. No es fácil, lo sé. La mente se resiste, el corazón quiere luchar. Pero la verdadera fuerza reside en la valentía de aceptar, en la humildad de reconocer tus límites. Porque al soltar lo que no puedes controlar, creas espacio para lo que sí puedes, tu actitud, tu respuesta, tu paz. Y esa paz, esa que solo surge cuando dejas ir lo que te pesa, es el refugio donde tu alma encuentra la verdadera libertad. El dolor, por sí mismo, no tiene poder sobre ti. Es solo una emoción, una sombra que aparece en el vasto escenario de tu existencia. Pero lo que realmente define quién eres, es cómo reaccionas ante esa sombra. La virtud del autocontrol no significa suprimir el sufrimiento, sino transformarlo en una fuente de fortaleza. Porque en cada herida, en cada lágrima, yace la oportunidad de forjar un carácter inquebrantable. El estoicismo nos enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La diferencia radica en tu respuesta. Cuando eliges dominar tus emociones, cuando decides no dejarte arrastrar por la tormenta interna, estás tomando el control de tu destino. No eres víctima del dolor, eres su maestro. Y en esa maestría, en esa disciplina, reside tu poder más profundo. No permitas que el dolor te destruya. Utilízalo. Permite que te enseñe lecciones que otros temen enfrentar. Porque quien puede convertir el sufrimiento en autoconocimiento, en crecimiento, en disciplina, es quien realmente ha conquistado su alma. Cuando el dolor golpea, en lugar de huir, enfrenta. No te dejes dominar por la impotencia, sino que conviértelo en un combustible que impulse tu resiliencia y tu carácter. Cada vez que controlas tu reacción, estás fortaleciendo tu voluntad. Porque la voluntad no es simplemente resistir, sino dirigir. Dirigir tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. La verdadera victoria está en mantener la calma en medio de la tormenta, en decidir que el dolor no será tu amo, sino tu maestro. Y en esa elección, en esa disciplina, descubres un poder que nada ni nadie puede arrebatarte. El autocontrol es la virtud que te permite convertir la fragilidad en firmeza, la vulnerabilidad en invencibilidad. El dolor puede ser una herida, o puede ser el martillo que moldea tu carácter. La diferencia radica en tu decisión. En tu capacidad de ver más allá del sufrimiento momentáneo y enfocarte en la fortaleza que se forja en las adversidades. Porque solo quien domina su interior, puede afrontar cualquier tormenta exterior. La verdadera libertad no se encuentra en tener a nadie o en depender de algo externo. La autosuficiencia no es un lujo, sino una necesidad para quien busca la plenitud. Cuando dependes emocionalmente de otros, te conviertes en un barco a la deriva, a merced de las mareas cambiantes del mundo exterior. Pero cuando aprendes a ser tu propio refugio, a encontrar en ti mismo la fuerza y la paz, entonces, ya nada puede quebrarte. El desapego no significa desinterés, ni indiferencia. Significa entender que tu valor, tu felicidad, no dependen de las circunstancias o de las acciones de otros. Es reconocer que tu bienestar interno está en tus manos, en tu actitud, en tu disciplina. Quien busca la felicidad fuera de sí, vive condenado a una existencia de altibajos, de esperanzas rotas y corazones partidos. Pero quien cultiva el desapego, encuentra en su interior un oasis de estabilidad que nada ni nadie puede arrebatar. No te aferres a lo que pasa o a lo que no pasa. La vida es un flujo constante, y tu fuerza radica en aceptar ese flujo sin resistirte. La autosuficiencia es la fuente de esa aceptación. Es comprender que tú, y solo tú, eres responsable de tu bienestar emocional. Cuando aprendes a sostenerte en medio del caos, cuando no buscas en otros la validación o la aprobación, te conviertes en un faro que brilla con luz propia.
El estoicismo nos invita a liberarnos de las cadenas del apego. Porque cada vez que dependes demasiado de algo externo, te vuelves vulnerable. Pero cuando te vuelves autosuficiente, cuando entiendes que la verdadera felicidad nace en tu interior, ese es el momento en que realmente posees tu destino. La libertad, entonces, no es un ideal lejano, sino una realidad que construyes día a día, en la fortaleza de tu espíritu y en la capacidad de soltar. Deja de buscar en otros lo que solo tú puedes darte. La autosuficiencia es un acto de amor propio, una declaración de que tu felicidad no está sujeta a las circunstancias, sino a tu decisión de mantenerte firme y en paz. Solo cuando aprendes a desapegarte del mundo externo, puedes experimentar la paz duradera, esa que solo surge cuando dependes de ti mismo y de nadie más. A veces, la única forma de encontrarte a ti mismo es dejando atrás lo que una vez te definió. La vida nos arrastra a momentos de destrucción, de pérdida, de dolor que parecen consumirnos por completo. Pero en esas cenizas, en ese momento de aparente derrota, reside una oportunidad inigualable. La oportunidad de renacer, de convertir la caída en un acto de libertad absoluta. El estoicismo nos recuerda que nada en la vida es permanente. Las cosas, las personas, incluso nuestras propias emociones, son pasajeras. Y si aprendemos a aceptar esa verdad, entendemos que podemos convertir cualquier final en un comienzo. La verdadera fortaleza no está en evitar el sufrimiento, sino en cómo lo transformamos en nuestro aliado. Cuando alguien se va, cuando nos dejan, no estamos condenados a la desesperación. Podemos, en cambio, convertir esa despedida en la chispa que encienda nuestra transformación. Tu ausencia puede ser el acto más poderoso de libertad que puedas realizar. Porque al desaparecer, al retirarte con dignidad, estás enviando un mensaje claro: tú no dependes de su presencia para ser completo. Tú eres suficiente. Y esa suficiencia, esa autosuficiencia, es la llama que ilumina tu camino en medio de la oscuridad. Cada vez que decides alejarte, no con rencor ni con resentimiento, sino con una profunda comprensión de que tu valor no se mide por quien te necesita, sino por quien eres en tu esencia, estás construyendo tu verdadera libertad. El acto de desaparecer con dignidad, sin buscar venganza ni explicaciones, es un acto de coraje. Es decirle al mundo, y sobre todo a ti mismo, que tu paz no puede ser arrebatada por nadie, que tu felicidad no depende de circunstancias externas, sino de tu decisión interna. En ese silencio, en esa ausencia, se revela una fuerza que pocos comprenden, la fuerza del que no necesita, del que no dependiente, del que se ha liberado de las cadenas del apego y del ego. Cada vez que eliges irte, no estás huyendo del dolor, sino enfrentándolo. Y en esa confrontación, en esa aceptación radical, descubres que puedes renacer de las cenizas. Porque la verdadera libertad no está en lo que obtienes, sino en lo que eres capaz de dejar atrás para seguir adelante. La libertad, en su forma más pura, es el acto de desprenderse, de soltar, de aceptar que en la pérdida también hay ganancia. Y en esa ganancia, en ese acto de liberación, yace tu poder más profundo. Recuerda que la verdadera fuerza reside en tu interior. No permitas que las heridas del pasado ni las ausencias momentáneas te definan. La clave está en aprender a desaparecer con dignidad, en mantener tu paz y en fortalecer tu espíritu desde dentro. Este es tu momento de tomar control, de convertir el dolor en poder y de entender que tu libertad más grande radica en tu capacidad de soltar y seguir adelante. La vida te dará nuevas lecciones, pero solo tú decides cuándo y cómo enfrentarlas. Mantente firme, enfocado en tu crecimiento, y siempre recuerda que en tu silencio y en tu autocontrol resides la mayor de las victorias. La transformación comienza ahora.